No te contesto. No te contesto. Estamos ya en nuestra última sesión. ¿No se escucha? ¿Me comentas si se escucha? Yo escucho bien. Me ¿Sí? parece que ¿Se escucha Ok, bien? ya. todavía. Había ahí, había ahí Don Pete que nos estaba haciendo alguna señal, pero nada. Bienve- Bienvenidos a nuestro último módulo, a nuestra última sesión del módulo de análisis financiero. El día de hoy tenemos preparado una sesión muy increíble para ustedes y nuevamente tenemos aquí a Walter acompañándonos como facilitador, junto con Dina, mi persona, Walter, Enrique y Joycey. Y darles la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, adelante, Walter. Gracias, Ángela. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por participar, como dice Ángela, en esta última sesión. Y básicamente, bueno, de un minuto voy a empezar compartiendo. Ok, me avisan si se logra ver. Sí, Ya, perfecto, perfecto. Entonces, para esta última sesión, vamos un poco a retomar o a ver todo lo aprendido en las sesiones pasadas y sobre todo para enmarcarlo, enfocarlo a este flujo de caja, digamos, este flujo de caja que es, digamos, una herramienta tan importante para los empresarios al momento de poder decidir o de proyectar el flujo del dinero que van a tener en un determinado tiempo, ¿no? Mensual, anual. Entonces, vamos a ver qué tan importante es esta herramienta para poder proyectar el flujo de dinero en los siguientes periodos. Entonces, ¿qué es el flujo de caja? ¿Correcto? El flujo de caja dice que es una herramienta financiera. Ordena o permite ordenar entradas y salidas de dinero en un periodo determinado de tiempo. Dice, obviamente, generalmente es a futuro, ¿no? Para que tú, empresario, puedas tomar decisiones de inversión o financiamiento dependiendo este flujo, de cuán positivo te resulte este flujo. Entonces, puede hacerse en periodos mensuales, anuales, dependiendo de la necesidad de cada empresario, ¿ok? Sus principales usos son, bueno, la gestión del efectivo de la empresa, obviamente, porque eso es lo que va a medir, la formulación de proyectos de inversión, porque puede ser el caso de que en algún momento, en algún determinado mes o periodo, se tenga un flujo de dinero alto y habría que decidir qué hacer con ese dinero, ¿ok? Y valorización de las empresas. Entonces, ¿cuáles son los elementos del flujo de caja? Cuatro, muy simples. Tu saldo inicial, correcto, todos tus ingresos, todos los egresos y tu saldo final. Esos son los cuatro elementos de un flujo de caja. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de elaborar este flujo de caja para las empresas? Primero dice, permite conocer cuánta mercadería podemos comprar. Ok, claro, porque podemos
ver si nos está quedando dinero en efectivo para poder quizás invertir en alguna compra de mercadería, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a decidir si podemos comprar al contado o es necesario solicitar un crédito, dice. Claro, porque en estricto, nosotros el flujo vamos a estimar incluyendo cómo hacemos nuestras compras. Si de repente tenemos proveedores que nos dan crédito o por el contrario, si no. Entonces, de repente en algún momento nos vamos a quedar sin efectivo y no vamos a poder cumplir con las obligaciones. Dice que también ayuda a saber si debemos cobrar al contado o es posible otorgar al crédito. La contraparte de lo que les había indicado, ¿no? Analizar si a mí me conviene cobrar al contado o de repente me puedo dar el lujo de poder dar crédito a algunos clientes, ¿no? Dice, proporciona información para saber si podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o si podemos pedir un refinanciamiento. Obviamente, como vamos a tener todos los gastos incurridos en los periodos, vamos a saber digamos, vamos a hacer la proyección si es que en algún mes, con este flujo de efectivo, no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones. Y ahí la idea es buscar algún tipo de solución, ya sea un financiamiento o refinanciamiento, ¿ok? Permite conocer por anticipado si podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones, lo que ya le había comentado. Ese excedente hay que decidir qué podemos hacer, reinvertirlo para que siga dando vuelta, ¿ok? Porque tampoco podemos tener el dinero estancado, ¿ok? Dice que ayuda a anticipar los futuros déficits de efectivo y de ese modo poder tomar decisión de buscar refinanciamiento oportuno. Ok, claro, porque podemos ver si en algún periodo no vamos a poder cumplir o nos arroja un saldo negativo en nuestra caja, lo que no puede pasar, ¿ok? Para tomar la decisión de ir y buscar financiamiento con algún tiempo de anticipación. Entonces, para poder nosotros decidir tener quizás hay un margen de maniobra más amplio, ¿no? Establecer una base sólida para sustentar el requerimiento de crédito, por ejemplo, por ejemplo, al presentarlo dentro de nuestro proyecto, bueno, para presentarlo dentro de nuestro plan o proyecto, ¿no? Básicamente esas son las ventajas. Como información previa, ¿ok? Lo primero que hay que tener en cuenta, dice, que para hacer la proyección del flujo de caja debemos partir obviamente de una base. Nuestra base siempre va a ser los estados financieros. Estados financieros, estado de situación financiera o balance general, estado de análisis y pérdidas o estado de resultados, cualquiera de los dos. Entonces, eso es lo mínimo que se necesita. Si no se tiene esa información, correcto, o de repente no se trabaja esa información, probablemente sería muy necesario tener un control de ingresos y egresos. Un control de ingresos y egresos que el emprendedor, bajo su experiencia, realidad, conoce y sabe qué ingresos hay en el mes y qué egresos hay en el mes. Entonces, con esa información podría proyectar o podría elaborar su flujo de caja, ¿no? Ok, dice, primer problema, ¿cuánto vamos a crecer? Dice, uno de los primeros temas a definir, dice, es el crecimiento, el porcentaje de un crecimiento de año en otro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que proyectar presupuestos, tanto de ventas, costos y demás información. Entonces, la base de datos para poder optar, digamos, como opción y poder proyectar estas ventas o ingresos pueden ser tomando en cuenta los incrementos de años anteriores, ver cómo hemos ido incrementando de forma mensual o anual respecto de los años anteriores. Luego, calcular las ventas con base a digamos, objetivamente, ¿correcto? Esto es importante también. Objetivamente porque, como les digo y les repito, el emprendedor sabe, bajo su experiencia, qué es lo que puede vender o a cuánto puede llegar. Ejemplo, y aquí, como nuevas ventas, también tendría que proyectar ejemplos. Si efectivamente de repente tiene por ahí un nuevo local o una línea de negocio adicional, entonces por ahí podría estimar que en tal año o en tal periodo podría ingresarle va a tener más ingreso por ventas. ¿Ok? Y fijar el porcentaje en base a la experiencia del empresario, lo que le comentaba, ¿no? Es importante que esta herramienta de flujo de caja muestre información real, lo más acertada posible, lo más real posible, ¿correcto? Y en base a la experiencia del emprendedor, poder proyectar sobre todo
digamos, las ventas, la proyección de las ventas. ¿Ok? En cuanto al presupuesto de venta, dice, tiene información de las ventas mensuales del año anterior y a estas ventas mensuales del año anterior se aplica el incremento y se obtiene ventas proyectadas. Yo tengo ventas del 2023 o 2022 y voy a estimar o voy a calcular ese porcentaje de incremento para poder proyectar mis ventas en el presente ejercicio y así poder sacar mi presupuesto de ventas. En caso no se tengan las ventas mensuales, dice, al menos se debería tener información de las ventas anuales y en base a las ventas anuales hacer una distribución, digamos, mensual a lo largo de todo el año de acuerdo al criterio del empresario. ¿Ok? Costo de ventas proyectado. Entonces, así como proyectamos las ventas, ahora también vamos a proyectar nuestro costo de ventas. Entonces, esta información la podemos sacar del estado de ganancias y pérdidas. O sea, se puede calcular la proporción del costo de venta respecto a las ventas y con ese dato, con ese porcentaje, podemos calcular, ya teniendo las ventas obviamente, podemos calcular cuánto representa nuestro costo de ventas. En caso no hubiera estados financieros, que puede ser el caso, ¿correcto? Se puede obtener el porcentaje del costo de ventas de los principales productos y sacar un promedio. Podemos trabajar también con un promedio, porque va a ser una estimación, ¿ok? Entonces, gastos operativos proyectados. Toda esta información en estricto la sacamos del estado de ganancias y pérdidas. Nos puede dar en línea y en porcentajes cuánto tenemos de gastos operativos, que serían los gastos administrativos y de ventas del año, y aplicar los porcentajes a las ventas proyectadas. Básicamente es determinar el porcentaje y digamos, multiplicarlo contra las ventas proyectadas, ¿no? La segunda forma es hacer el listado de gastos mensuales y con eso se puede hacer, digamos, una proyección mucho más precisa y mucho más precisa, digamos, porque el empresario conoce a detalle en el mes en qué gasta. Entonces, si esta lista de gastos se ajusta a lo que en realidad se gasta por la empresa, entonces la información del flujo de caja va a ser mucho más acertada. ¿Ok? Otros ingresos y gastos proyectados. Recuerdan que en las sesiones pasadas siempre hemos mostrado las líneas del estado de ganancias y pérdidas. Al final, casi ya antes del resultado neto o de la ganancia neta, unas líneas de otros gastos y otros ingresos, ¿no? Que también se puede proyectar en base a la proporción que tienen el estado de ganancias y pérdidas. Cuando no se tiene esa información, se puede hacer con un listado de gastos. Digamos, esta información por lo general, no es muy marginal, no es que te mueva tanto la aguja en cuanto a el estado de ganancias y pérdidas, así como también para el proyectado de flujo de caja, ¿ok? Estado de ganancias y pérdidas proyectado. Dice, con esta información previa, se debe elaborar el estado de ganancias y pérdidas proyectado. Puede usarse el modelo de estados financieros o también puede mostrarse el modelo del listado de gastos, la relación de todos los gastos. Lo vamos a ver más adelante. Dice que en ambos casos hay que incluir la línea del impuesto a la renta. Bueno, cuando corresponda, una línea al final del impuesto a la renta de acuerdo a las ventas, que es un porcentaje de tus ventas. ¿Ok? Flujo de caja, información a incluir. ¿Qué vamos a incluir en este flujo de caja? A ver, hemos visto los elementos ya, ahora vamos a ver qué incluye. Ejemplo, ingresos por cobranzas. Los ingresos supuestamente por todas tus ventas, ¿correcto? Egresos por pagos. Todos los pagos a proveedores o gastos diversos en particular están incluidos en este flujo de caja. El saldo inicial, obviamente, con el que empiezas el periodo, y el saldo final, que sería el saldo inicial del siguiente mes, ¿ok? Adicionalmente, ¿qué se tiene que incluir? Si se compra un activo, se tiene que incluir porque va a haber un desembolso, ¿ok? Si hay créditos recibidos, debe incluirse el desembolso para el pago del cronograma de las cuotas. Obviamente se tiene que incluir. Ingresos por aportes de capital. De repente en algún mes podemos hacer una inyección de capital y lo podemos hacer. Entonces, esta información en la parte de ingresos también tenemos que colocarla. ¿Ok? Salida por pago de dividendos. También si estamos estimando de que en algún periodo vamos a pagar dividendos a los accionistas, también se podría poner. Y otros, digamos, información
operativa de la empresa en cuanto a ingresos y salidas se tiene que colocar. Dice, se debe ingresar toda la información que se tenga disponible o que se puede estimar. Siempre observar el saldo final de caja a fin de evaluar su razonabilidad. Obviamente hay que ver porque tampoco es que te pueda salir un saldo, ya hablamos que negativo no podemos, obviamente. Y si sale, si tenemos un excedente, decidir o evaluar qué podemos hacer con ese excedente. O de repente, si no se ajusta a la realidad, tratar de revisar porque la idea es que se incluyan todos los gastos, absolutamente todos los egresos de la empresa. Entonces, si efectivamente se determina un excedente de saldo, a partir de ahí ver si lo podemos reinvertir. ¿Ok? Y aquí he avanzado porque el caso práctico que le vamos a mostrar, digamos, es uno parecido al que vamos a trabajar en la sesión grupal. Así que voy a pasar a compartir este caso práctico para poder observar todos los elementos y detalles y características de este flujo de caja, digamos, y en la práctica, con un enunciado, claro está, ¿no? Voy a primero a presentar el enunciado, ¿ok? Voy a dejar de compartir aquí un momento para presentar el enunciado. Ok, este es el enunciado para el caso práctico que vamos a desarrollar en estos momentos, ¿ok? Dice que es el caso de la empresa El Palmar. Dice, la empresa El Palmar desea tener su flujo de caja proyectado de todo el 2023, ¿ok? Para tal fin cuenta con la siguiente información. Y aquí vemos la primera parte, ¿no? Ya lo conversado. Lo primero, estado de ganancias y pérdidas y balance general, o estados financieros del 2022. Aquí tiene su balance general, ¿ok? Y tiene su estado de ganancias y pérdidas. Si se dan cuenta, en ese estado de ganancias y pérdidas, ya están los porcentajes calculados de cuánto es lo que representa, ejemplo, las ventas, el costo de ventas, las utilidades, gastos operativos y otros ingresos y gastos. Le había comentado también que en esta línea de otros ingresos y gastos, por lo general, no es tan relativo, no, o relevante, digamos, ¿no? Y la línea del impuesto a la renta. Pero esta es la información a partir de la cual se va a elaborar el flujo de caja. Ok, dice, en los últimos años sus ventas han alcanzado las siguientes cifras. Y aquí nos pone el proyectado de las ventas históricas. Estas ventas históricas es importante, ¿por qué? Porque a partir de esta información vamos a poder calcular cuál es el crecimiento que ha tenido respecto de los años, ¿no? Desde el 2016 al 2017, del 17 al 18, y así sucesivamente hasta llegar al 21 comparado con el 20. Ahí vamos a determinar cuánto es que la empresa ha crecido en cuanto a ventas, ¿ok? Ahora nos dan un dato adicional. Dice, las ventas del año 22 han sido las siguientes. Y ahí está el listado de todas las ventas de enero a diciembre del 2022. ¿Ok? Dice, adicionalmente, y este es dato, ojo, esta es información, es dato. Dice, adicionalmente se tiene que históricamente las ventas han tenido la siguiente proporción. Dice que en enero ha incrementado un 8,03% y así sucesivamente hasta llegar a diciembre y completar el 100%. Esta información también nos va a servir para hacer el cálculo de nuestro presupuesto de ventas. Dice, adicional, dice, históricamente su costo de ventas ha sido aproximadamente el 75% de las ventas. ¿Y dónde podemos ver esa información? Aquí. Mira, costo de ventas dice 75% de las ventas, ¿ok? Perfecto. Dice, la empresa ha llevado un control de gastos en el 2022 y sobre la base del mismo estima que los gastos mensuales para el año 2023 serían de acuerdo al siguiente listado. Y aquí tienen todo el listado de todos los gastos que el emprendedor o el empresario conoce, ¿no? Entre sueldos de asistentes, de las asesorías, alquileres, mantenimientos, teléfonos, útiles de oficina, qué sé yo. Todos los gastos involucrados en la operatividad de la empresa están aquí, ¿no? Agua y otros varios se le ponen, ¿no? Ok. Ahora, adicional a ello, dice, en el periodo marzo 2023 se tiene pensado contratar un consultor en logística para mejorar los procesos. Dice que esa consultoría será 10.000 soles. Atención aquí, porque es información que nos da
Obviamente, hace un momento revisamos y dijimos que toda información de ingresos y gastos se tiene que considerar. Entonces, para el caso práctico, se está estimando de que en marzo 2023 va a haber una consultoría logística que nos va a ayudar a mejorar los procesos, digamos, de compra. ¿Ok? Y que esa consultoría nos va a costar 10.000 soles. Esta información, estos 10.000 soles, la vamos a tener que colocar en nuestro listado de gastos cuando llegue en el periodo de marzo. ¿Ok? Ahora dice, mensualmente paga un impuesto a la renta correspondiente al 1% de las ventas. ¿Ok? Un dato adicional que también tiene que incluir porque el impuesto a la renta va a disminuir nuestro flujo porque es un pago que se tiene que hacer. ¿Ok? Y como dato adicional dice, ventas de enero 2024 se estiman en 80.000. ¿Ok? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden en el enunciado? Ya que aparece bastante, pero vamos a ver que haciendo todos los presupuestos no es tanto. Entonces dice, calcular el porcentaje de incremento de ventas para el año 2023, considerando los aumentos históricos. Calcular las ventas del 2023, aplicando los porcentajes de incremento a cada uno de los meses, que es lo que habíamos visto que está como dato. Calcular las ventas del 2023, distribuyendo el ingreso proyectado al 2023 con los porcentajes. Calcular el costo o proyectar el costo de ventas para el 2023. Nos piden proyectar los gastos administrativos y de ventas del 2023. ¿Ok? Proyectar los gastos mensuales del 2023 sobre la estimación realizada en el listado de gastos que hemos observado. Calcular los otros ingresos y los otros gastos mensuales, que lo podemos revisar aquí. ¿Cuánto es el porcentaje? 1 y 1.20. ¿Ok? Elaborar el estado de ganancias y pérdidas mensual del 2023 en función a los porcentajes del base 2022. Formular estado de ganancias y pérdidas proyectado considerando ya los gastos estimados en base al listado, porque también tenemos esa información. Proyectar el flujo de caja del 2023, que las ventas y compras son pagadas al contado, es decir, en el mismo mes. Esta información es importante porque en la práctica pasa, pero también pasa que normalmente tus pagos y tus cobros no se realizan en el mismo mes, ¿no? Podrías tener algún tipo de crédito o podrías dar algún tipo de crédito y es lo que ocurriría es que los ingresos de tus ventas en el mes ya no te ingresarían en ese mes, sino en el mes siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, dice, evaluar si la empresa requiere de acceder a financiamiento en caso de requerirlo. Entonces, si se requiere, nos dan estas alternativas de préstamo para financiar, ¿ok? Nos dan los importes que indican los montos de 2.000 hasta los 14.000 soles, el periodo de los plazos para el pago de las cuotas, los intereses y cuánto sería la cuota mensual a pagar, ¿ok? Entonces, ese es básicamente el enunciado del caso práctico que vamos a desarrollar en este momento, ¿ok? Y ahora voy a compartir mi, la hoja del desarrollo, ¿ok? Del desarrollo de este caso práctico. Un momento, por favor. Me avisan, por favor, si pueden ver el Excel. Sí, adelante. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esta información empezamos con los estados financieros. Esta información del balance general la hemos visto. Lo único que hemos hecho aquí es trasladar información. Porque esta información es del enunciado, ¿ok? Son estados financieros, tenemos el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Entonces, primero, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestros presupuestos, lo que nos pide el caso práctico. Y vamos a ver, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos primero son nuestras ventas históricas. En cuanto a nuestras ventas históricas, nos dan esta información de aquí nos dan, ¿ok? Y nosotros determinamos que de acuerdo a nuestras ventas históricas, a las ventas que nos dan, que vamos que se ha proyectado o el incremento que se ha hecho de nuestras ventas en base a años anteriores, podemos decir lo siguiente, que del 2016 al 2017 nuestras ventas han incrementado en 42.000 soles. Bueno, 42.100 dólares. Del 2017 al 2018, 33.900. Del 2018 al 2019, 88.000. Y así sucesivamente hasta el 2022. Entonces, vemos que ha habido un incremento significativo, ¿correcto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar cuánto porcentaje representa estos
$100. Entonces, vemos que nos ha representado para el año 2017 un 11.85, nos va a representar para el 2018 un 8.53, 20.52 para el 2019, para el 2016 12, 16.3 para el 2021 y para el 2022 20.63. En promedio, con la información que nos da, dice que nuestras ventas han incrementado en un 15.67%, ¿correcto? Esos son los incrementos de ventas. Ahora, ya teniendo este porcentaje, nosotros podemos presupuestar nuestros ingresos, porque vamos a saber respecto del año anterior cuánto vamos a crecer. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pestaña, donde vamos a poder ver y ya y calcular el incremento en base a la información histórica del 2022. Porque esta información de enero del 2022 a diciembre del 2022 sí la tenemos. Entonces, yo ya he estimado o ya hemos estimado cuánto es lo que crece en promedio las ventas. Lo único que vamos a hacer es calcular cuánto es el 15.67% de 68.000, ¿correcto? Eso es lo que vamos a estimar para poder decir, ok, en mi proyectado de ventas para enero 2023, yo creo que voy a vender 78.656, partiendo de la información de mis ventas de enero del año anterior, considerando mi incremento determinado hace un momento, ¿ok? Y así sucesivamente voy a hacer por todos los 12 meses del año. Voy a calcular mi incremento en febrero para el 2023, para marzo, abril, mayo, junio, de acuerdo a este porcentaje que ya lo hemos calculado, y así vamos a llegar hasta diciembre y vamos a tener un total. Vamos a tener aquí las ventas totales que estas ventas van a estar, digamos, plasmadas en nuestro flujo de caja proyectado. ¿Ok? Esta sería la línea que nos representa a nosotros nuestras ventas en el 2023, con la proyección que ya habíamos hecho del incremento. ¿Ok? Ahora, podemos hacer otro cálculo del ingreso, ¿correcto? Que es básicamente esta información sobre todos estos porcentajes de la distribución mensual, que es dato. Nosotros lo vimos en la parte del enunciado del ejercicio, donde nos daban la distribución mensual de cuánto se va a crecer aproximadamente entre un mes y otro en todo el 2023. Entonces, en el proyectado 2023 tenemos que nuestras ventas van a llegar a 979.725, que son las de aquí, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, representaría el 100%, de acuerdo a eso, lo único que vamos a hacer es multiplicar o sacar el factor. Entonces nos indica que en el proyectado en enero vamos a vender 78.672 y así sucesivamente vamos a hacer el cálculo de de los demás meses, tomando en consideración la distribución mensual y este porcentaje que vuelvo y repito, esta información es dato, ¿ok? Esta información es dato. No lo sacamos digamos, de alguna otra información, está en el enunciado, ¿ok? Y a partir de ahí, teniendo la información del proyectado total, que representa el 100%, podemos hacer el cálculo del estimado de cuánto vamos a vender en los meses de todo el 2023, ¿ok? En cuanto a los costos, aquí se acuerdan que habíamos revisado que en el enunciado indica, ¿no? Que el costo de ventas representa el 75% de nuestras ventas, ¿ok? Y esto lo podemos verificar aquí justamente en el estado financiero, en el estado de ganancias y pérdidas para ser más exacto, que el 75% de nuestras ventas representa nuestro costo, ¿ok? Entonces, aquí como dato adicional, si yo ya tengo mis ventas, tengo mi presupuesto de ventas, ¿ok? Y tengo la información de cuánto es lo que representa mi costo, lo único que voy a hacer es calcular cuánto es el 75% de 78.000. Y ahí voy a sacar todos los meses la representación de cuánto es mi costo de forma mensual. 58.000 para enero, 57.000 para febrero, 61 para marzo y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Ojo, esta información en principio, si se dan cuenta, es como una cadena, ¿no? Primero hemos visto ventas, presupuesto de ventas históricas para sacar cuál es mi incremento o mi porcentaje de ventas en el 2023 y luego ya estamos bajando aquí a la parte del costo.
Ya tenemos la primera línea del Ministerio de Ganancias y Pérdidas que representa las ventas y ahora estamos bajando a la siguiente línea de cuánto representa mi costo. Entonces aquí vamos a determinar el costo de nuestras ventas en todo el 2023. Y aquí está el total, ¿ok? Bueno, de manera mensual lo tenemos aquí más detallado porque esta información la vamos a poner en nuestro flujo de caja. En cuanto a gastos, es de la misma manera. Volvemos nuevamente a nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿correcto? Y aquí tenemos que mis gastos administrativos y mis gastos de ventas representan 14 y 7.5%, 7.5% respectivamente, ¿ok? Lo único que me queda aquí es proyectar esta información. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya tengo mis ventas. Si se dan cuenta, esta es la base del trabajo. Aquí, yo ya tengo mis ventas, esta información, ya la determiné, ya la calculé, ya la estimé, y a partir de ahí ya he sacado mi costo de ventas, que es el 75%, ¿ok? Y ahora voy a sacar cuánto representa mis gastos administrativos y mi gasto de venta, gastos operativos en general, ¿ok? 14% va a representar mis gastos administrativos y el 8% de mis ventas va a representar mi gasto de venta. Y así lo vamos a ir calculando mes a mes también, mes a mes. Enero, febrero, marzo hasta diciembre del 2023. ¿Ok? Entre subidas y bajadas, porque no vemos que tampoco no, digamos, no son los mismos importes. Dependiendo de nuestras ventas, se va a calcular nuestros gastos administrativos, de acuerdo a los porcentajes, claro está. ¿Ok? Ese es en cuanto tomando información del estado de ganancias y pérdidas que hemos visto hace un momento. Pero digamos, en la realidad que no necesariamente, o el emprendedor de repente es probable que no cuente con de estado de ganancias y pérdidas, o no cuente con estados financieros. Entonces, eso no es un impedimento para hacer nuestro flujo de caja proyectado, porque tenemos también un listado de gastos. Y este listado de gastos, que también es dato para el ejemplo de aquí, pero me voy a la realidad y este listado de gastos el empresario lo conoce. ¿Por qué lo conoce? Porque está inmerso en la actividad, ¿no? Está, digamos, en el día a día de la empresa. Sabe cuánto gasta, sabe a quién le paga, puede estimar gastos, puede, digamos, tener algunas provisiones por ahí que podría estimar, como algunos otros imprevistos, ¿no? Entonces, en el listado de gastos proporcionado en este enunciado, para el caso práctico en particular, nos dicen que tiene todo un listado de gastos entre sueldos del empresario, asistentes administrativos, asesorías, consultorías, alquileres, mantenimientos, internet, celular, útiles de oficina, aseo, cafetería, electricidad, agua y demás, y demás. Una lista, digamos, como entre comillas, predeterminada, que es lo que normalmente se tiene cuando uno hace el análisis de qué es lo que gasta mes a mes, ¿no? Mes a mes. Ahora, en cuanto a información adicional, y aquí le marcaba un poquito, es este tema, ¿no? Porque si volvemos al enunciado, o si se acuerdan en el enunciado, nos indicaron, ¿se acuerdan que en marzo del 2023 se dice que vamos a solicitar una asesoría en logística para mejorar nuestros procesos de compra? Entonces, esa información, ejemplo, la tenemos que colocar. Y nos podemos dar cuenta, ¿por qué? Porque vemos que nuestros gastos en asesoría y consultoría son aproximadamente $2.000 mensuales. Pero ¿qué pasa? Que en marzo vamos a tener esta asesoría y tenemos que incrementar aquí nuestra línea de gastos. En esta línea de gastos, entonces en el mes de marzo vamos a tener un exceso de gastos porque vamos a incluir tal asesoría que nos va a servir para la mejora de nuestros procesos. ¿Ok? Es importante que aquí en este listado de gastos se incluya absolutamente todos los gastos posibles de identificar, ¿ok? Mientras tengamos todos los gastos posibles, va a ser mejor, porque nuestra proyección de nuestro flujo de caja va a estar más ajustado a la realidad, ¿ok? Y si está más ajustado a nuestra realidad, perfecto, nos va a poder tomar decisiones o poder prevenir eventualidades o poder, digamos que, tomar decisiones con anticipación si de repente en alguno de los periodos de un determinado ejercicio, de un determinado año, tuviéramos algún tipo de déficit.
O por el contrario, también si podemos tener algún tipo de excedente, ¿no? Es lo que comentábamos al inicio cuando revisábamos las láminas de la parte teórica, ¿ok? Entonces, básicamente este es el listado de gastos. Ahora, esta línea de otros ingresos y gastos que también, si lo podemos ubicar, lo vemos aquí, lo habíamos repetido, que otros ingresos representan el 1% y otros gastos 1,20, también se tiene que colocar, ¿ok? También se tiene que colocar, pero digamos que tampoco es que sea representativo, pero es una parte de la estructura, es una parte de la estructura del flujo, y como es dato lo podemos tener, y lo podemos determinar. Ahora, lo que vamos a hacer a partir de aquí es hacer nuestro proyectado de nuestra situación, de nuestro estado de ganancias y pérdidas en realidad, en cuanto primero tomando la forma del mismo estado de ganancias y pérdidas, con la información que hemos tenido, que tenemos elaborada aquí, y la otra forma es ya tomando en cuenta o tomando como base de datos el listado de gastos que tenemos, ¿ok? Entonces, voy a pasar aquí al gastos, a los gastos, perdón, al estado de ganancias y pérdidas proyectados según los porcentajes determinados, ¿ok? Toda esta información ya la hemos, digamos, realizado. Hemos tenido nuestra proyección de todas nuestras ventas aquí, tenemos nuestro presupuesto de ventas. Básicamente es trasladar información. Si ya tenemos nuestras ventas, también tenemos nuestro costo de ventas. Ya lo hemos determinado, 75% de nuestras ventas. También lo podemos colocar aquí en cuanto a nuestra segunda línea, ¿ok? Que es el costo de nuestras ventas. Sacamos nuestra utilidad bruta, básicamente es ventas menos nuestros costos de ventas. Podemos sacar nuestra utilidad bruta, ¿ok? De todo el año. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos también información de nuestros gastos administrativos, de nuestros gastos de ventas también, porque lo hemos determinado, aquí están. Lo vemos revisar. Aquí están. Solamente es básicamente el traslado de información. Colocamos esta información, trasladamos esta información a nuestro estado de ganancias y pérdidas proyectado, ¿ok? Y nos dan como resultado nuestra utilidad operativa. Básicamente que sería la utilidad bruta menos nuestros gastos administrativos y menos nuestro gasto de ventas, ¿ok? Y ya estamos aquí en nuestra, digamos, en más o menos en la mitad de nuestro estado de ganancias y pérdidas. ¿Ok? Solamente faltaría estimar o plasmar los otros ingresos y gastos y el impuesto a la renta. El proyectado de ingresos y gastos también lo hemos trabajado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Aquí lo hemos trabajado. Solamente es prácticamente es, digamos, trasladar información. Tenemos que hemos estimado de otros ingresos para enero 787 y en gastos 944 y así en todos los periodos. Así en todos los periodos de todo el 2023. Ahora, el impuesto a la renta como dato, el impuesto perdón, la utilidad antes del impuesto, que sería, aquí tenemos la utilidad antes del impuesto, que sería, tengo mi utilidad operativa, mi línea de la utilidad operativa, ¿correcto? Y ahora lo que falta solamente hacer es adicionarle mis otros ingresos y quitarle mis otros gastos. Y este sería mi resultado. Este sería mi resultado en cuanto a la línea de utilidad antes de impuesto de mi estado de ganancias y pérdidas. Último que faltaría estimar, y como dato nos dan, que el impuesto a la renta sería el 1%. Entonces, básicamente es calcular el 1%, como dato nos dicen también 1% de nuestras ventas. Ojo, 1% de nuestras ventas, no de la utilidad antes de impuesto. Entonces, aquí el 1% de esto de aquí, de los 78,656, sería mi impuesto a la renta. Igual para las demás meses del año, ¿ok? Febrero, marzo, calcular el impuesto. Y ahora aquí ya tendría mi utilidad neta. Aquí ya terminé de armar mi estado de ganancias y pérdidas proyectado según los porcentajes determinados en las láminas anteriores, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en enero yo voy a terminar con una utilidad neta, según los datos o según la información trabajada, de 1809. Para febrero voy a irme a 1756 y así sucesivamente hasta diciembre del 2023 y en total voy a tener una utilidad neta luego de impuestos de 22.534, ¿ok? Fíjense que con esta información hemos armado nuestro estado de ganancias y pérdidas proyectado. Solamente con el dato de información de las ventas, nuestro costo de ventas
nuestros gastos operativos, otros ingresos y gastos e impuesto a la renta. Pero aquí básicamente es información que hemos tomado de este estado de ganancias y pérdidas en cuanto a porcentajes, porque si volvemos aquí, es básicamente estimar con ya información determinada, solamente con la proyección de ventas, solamente con esta línea de proyección de ventas, calcular los mismos porcentajes para estimar cuántos serían mis costos y gastos en el 2023. Básicamente con estos porcentajes, 75% hemos visto para el costo de ventas, gastos administrativos 14, gasto de ventas 7.5 y así los demás otros gastos, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder determinar si tuviéramos esa información a la mano en cuanto a empresas que tienen balance general o que tienen estado de ganancias y pérdidas, poder estimar este proyectado, ¿no? Este proyectado. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos? ¿Qué pasa si no tenemos esta información? Ok, pero tenemos el listado de gastos. Tenemos este importante listado de gastos. Porque como les comentaba hace un momento, este listado de gastos revela o plasma toda la información a nivel de gastos que el empresario reconoce en el mes. Porque el empresario, nuevamente repito, conoce la operatividad de su negocio, ¿correcto? Entonces, sabe de primera fuente cuánto es lo que gasta respecto de proveedores, de sueldos de empresarios, de útiles de aseo, de útiles de oficina, básicamente eso, ¿no? Entonces, esta información el empresario la conoce, la conoce. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Trabajamos nuevamente con nuestra información de ventas, porque estas ventas ya las tenemos presupuestadas, que es las ventas del modelo este de ganancias y pérdidas también. Las ventas van a ser las mismas, ¿ok? Mis otros ingresos también van a ser los mismos. Podemos sacar esa información de los presupuestos que hemos determinado con anterioridad, ¿ok? Aquí la compra de insumos o bienes para la venta, que sería nuestro costo de ventas, también lo hemos determinado ya. Y sabemos cuánto es. Esta línea nosotros ya la sabemos porque la hemos determinado. Solamente es plasmarla, ¿ok? Y el resto del listado de gastos que también nos han dado como dato, y aquí solamente es ajustarse a la realidad para un ejercicio real, digamos, ¿ok? Solamente es trasladar información. Y aquí nuevamente va a tener la implicancia de que si se dan cuenta, aquí en este periodo de marzo, igual que como enunciado nos dan, que en ese mes de marzo vamos a tener la asesoría, ¿no? Vamos a tener la asesoría de un experto en logística y que nos va a demandar en ese periodo en particular un gasto adicional, porque normalmente nos gastamos, dice, $2.000 mensuales, pero para este mes en particular vamos a gastarnos 12.000 o $10.000 más adicionales por esta asesoría que vamos a tener. ¿Ok? Plasmamos todos los egresos que están aquí, plasmamos todos los egresos y vamos a sumar todos los gastos, ¿correcto? ¿Qué quedaría como ejercicio? Básicamente tenemos ingresos totales y tenemos gastos aquí. Va- digamos, una ejecución simple de un más menos para saber cuánto nos queda de utilidad antes de impuesto y aquí en esta línea lo vamos a determinar, ¿correcto? Que dice que en el año vamos a tener de utilidad antes de impuestos 22.000. ¿Qué es lo único que faltaría? Como dato también nos lo dan, el impuesto a la renta, que si nos damos cuenta es el mismo impuesto a la renta que tenemos acá, que lo representa el 1% de nuestras ventas, que es esto, el 1% de nuestras ventas. Entonces, aquí vamos a revisar que en totales vamos a tener que, ejemplo, en enero vamos a tener una utilidad, digámosla así, de 1.134 y así los siguientes meses. Ojo que aquí, y hay que ver aquí, justo cuando pasemos allá al flujo de caja, vamos a revisar si este flujo de caja en este mes, que es probable, y por el gasto del desembolso adicional que se tiene por la asesoría en logística, nos está arrojando aquí pérdida. Y esta pérdida que se genera en ese mes obviamente se puede trasladar a los meses siguientes porque nos va a determinar que vamos a desembolsar más dinero de lo previsto y que es probable que los siguientes meses también tengan impacto, porque esta es como una cadena, ¿no? No es que si se tiene un gasto en un mes determinado,
en ese gasto solamente, en ese mes, perdón, solamente se va a tener un déficit. No necesariamente es así. Puede ser el caso, es correcto, sí, pero no necesariamente pasa. Desencadena probablemente y dependiendo de cuánto manejes de saldo en tu flujo, va a desencadenar que probablemente los siguientes periodos también se puedan ver afectados con un déficit al final de saldo como al final del saldo de caja. Entonces habría que decidir si podemos buscar opciones, ¿no? Opciones. Y entonces, y aquí finalmente paso ya al flujo de caja, al flujo de caja, al flujo de caja que hemos realizado. Básicamente es incrementar información o trasladar información para ser exactos. Porque ya que tenemos nuestros ingresos y nuestros egresos, ¿correcto? Entonces, que tenemos nuestros cobros y nuestros pagos. Todo lo que vamos a cobrar respecto de las ventas que hemos hecho u otros ingresos, ¿ok? Y todos nuestros pagos que hemos determinado en estos presupuestos que hemos visto, ¿ok? Entonces, solamente bastaría hacer digamos, para el caso de enero del 2023, revisemos enero del 2023. Con la información que ya hemos trabajado, tenemos que vamos a cobrar en el mes de enero del 2023 $79,442, ¿ok? Y vamos a pagar en ese mismo mes $78,308, lo que nos va a dar un flujo positivo de $1,134. Eso quiere decir que cobraba más de lo que he pagado. Considerando que tengo un saldo inicial de $1,000, mi saldo de caja final sería $2,134. ¿Ok? Y así vamos a revisar. Ok, pasemos a febrero. Información que hemos trasladado. Para febrero vamos a tener que cobrar $77,106 y vamos a tener que pagar $76,550. Ok, perfecto. ¿Cuándo es nuestro flujo de caja operativo? $556. ¿Cuánto era nuestro saldo del flujo de caja inicial o final, digamos, del mes anterior? Que serían los $2,134. Lo agregamos, lo que nos daría un saldo de caja final de 2,689. Hasta ahí estamos perfectos. Hasta ahí estamos perfectos porque podemos estimar con nuestro flujo de caja hasta ahora está positivo. O sea, con ese flujo de caja podemos cumplir con nuestras obligaciones inmediatas. ¿Ok? Vamos a pasar a marzo. En marzo, ¿qué información tenemos? $82,947 de cobro vamos a tener en marzo, dice. Sin embargo, y aquí justo hacía el hincapié sobre todo de esta asesoría en logística que vamos a proyectar de los $10,000 más. En pagos vamos a desembolsar $90,946. Eso quiere decir que nuestro flujo de caja operativo va a ser negativo. Y lo podemos observar aquí. Tengo $7,999 de flujo de caja operativo negativo. Adicionalmente, tengo mi saldo final del mes anterior, que lo tendría que sumar, lo que me da un saldo final de caja de menos 5,309. Fíjense que aquí lo habíamos revisado con anterioridad. Lo que desencadena este desembolso adicional que estamos estimando por el tema de la asesoría en logística, ¿no? Continuemos para ver cómo nos impacta en los meses siguientes, porque como les había mencionado, no es que necesariamente un desembolso en un mes específico por un pago específico nos impacte en solo ese mes, sino que es probable que también nos pueda impactar en los meses siguientes. Y aquí no vamos a abril, vamos a revisar abril. 86,452 dólares de cobros contra 83,583. En cuanto a mi flujo operativo, estamos bien. Pero ¿qué pasa? Que estoy arrastrando o voy a arrastrar un saldo negativo del mes anterior de menos 5,309. Lo que hace que mi o mi saldo final de caja de ese mes siga siendo negativo. ¿Ok? Siga siendo negativo. ¿Oh? Perfecto. Entonces, aquí lo que hay que decidir en específico es ver la manera o evaluar alternativas en cuanto a financiamientos para que nuestro flujo o nuestro saldo final del flujo de caja no sea negativo, obviamente, porque eso involucraría que no vamos a tener
con qué pagar, así tal cual, ¿no? No vamos a tener con qué pagar. Entonces, ahí habría que analizar otros escenarios. Y voy a pasar rápidamente en cuanto a los demás meses, porque es básicamente la misma operación. Tengo los cobros y pagos proyectados de mayo a diciembre del 2023, correcto, y tengo mis pagos también, perfecto, tengo mi flujo de caja operativo. Sin embargo, a partir de mayo de 2023, parece que nos recuperamos, ¿no? Porque ya no nos arroja un saldo final de caja en déficit negativo. Por el contrario, tenemos ahí un poquito de saldo de caja, ¿correcto? Que es probable y si se dan cuenta, va a incrementar en los siguientes meses. Digamos, ahí estamos bien, pero aquí, digamos, el trabajo es, ¿qué hacemos con marzo y abril? ¿No? ¿Qué hacemos con marzo y abril? Porque tenemos que ser conscientes que en estos meses no vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones inmediatas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, como dato adicional, recuerdan que yo les mostré un cuadrito respecto de los montos de los préstamos que te daban para que tú evalúes si en algún momento requiera de financiamiento, ¿ok? Requiere de financiamiento. Entonces lo podemos ver aquí. Perfecto. A ver, un momento, por favor. Quiero copiar esto. Ok, entonces, vamos a ver qué información, o vamos a evaluar qué escenario en cuanto a préstamos nos va a convenir mejor, nos va a convenir mejor. Entonces, aquí lo que voy a hacer es básicamente lo siguiente. Sabemos que en los meses de marzo y abril estamos en déficit, ¿ok? Estamos en déficit. Lo que vamos a hacer es, ok, ¿cuánto yo me puedo financiar? ¿Cuánto yo me puedo financiar en esos meses para poder cumplir con mis obligaciones, para poder cumplir con mis pagos, ¿no? Con mis proveedores, qué sé yo, con los gastos operativos de esos periodos. Entonces, vamos a evaluar el primer escenario. El primer escenario involucra un préstamo de $2,000, ejemplo, en marzo del 2023. ¿Ok? Lo que va a desencadenar también el pago de la devolución del préstamo, ¿no? Incluido intereses, obviamente está, ¿no? Entonces, vamos a hacer en nuestro flujo de caja, lo que vamos a hacer es agregarle esta información. ¿Por qué? Porque en este periodo determinado tenemos que considerar que el banco nos va a prestar $2,000, ¿ok? Y que en los siguientes meses vamos a empezar a pagar las cuotas mensuales. Para este caso en particular, 238 dólares sería la cuota mensual que pagaríamos en todo el 2023. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el primer escenario? Digamos, a grandes rasgos lo podemos ver. Es que con este préstamo de $2,000 no llegamos a tener un saldo final de caja positivo. ¿Ok? Por lo que este escenario o el primer escenario, considerando los $2,000 de ingreso por préstamo, lo descartaríamos, ¿no? Porque no cumpliría con tener mi saldo final de caja positivo. Entonces, de nada me serviría involucrarme en un préstamo que no me va a servir para tener mi caja en positivo. Es más, en ninguno de los meses en los que nos hemos visto con déficit, que serían marzo y abril. ¿Ok? Entonces, evaluemos el siguiente escenario. Y así es la idea, ir evaluando los escenarios para poder llegar a la conclusión o definir bien con qué tipo de financiamiento nos podemos ir. Y en el financiamiento en el escenario 2 nos indican que nos podemos financiar de $5,000, ¿ok? $5,000 que acarrean también desembolsos según el cronograma de las cuotas, ¿no? Del pago del pago del préstamo, que serían, ok, el banco nos presta $5,000 y a partir del siguiente mes voy a empezar a pagar $595 de cuotas y de la cuota amortizando capital e intereses. Perfecto. Y hasta aquí vamos a ver que igual con un préstamo de $5,000 no llegamos aquí a tener un saldo positivo. Sin embargo, en el siguiente mes, ojo, en abril, sí como que se nos acomodan las cosas, ¿no? Porque según el proyectado, incluyendo el pago de la devolución del préstamo de la cuota número 1,
nos da un saldo positivo, pero en marzo aún continuamos con déficit de menos 309 dólares. Entonces, esta evaluación en este escenario 2 también lo tendríamos que descartar, porque no llegamos a tener un saldo positivo en el mes de marzo, ¿no? En particular, porque el mes de abril podemos ver que sí. Ahora, el siguiente desembolso o la siguiente opción de financiamiento es decir, oye, ya, el banco me puede prestar $8,000, $8,000. Entonces, perfecto. En los meses de marzo vamos a agregar esta información en cuanto al ingreso de dinero que vamos a tener en ese mes y los demás desembolsos que vamos a tener por el pago de la devolución del préstamo a lo largo del 2023, ¿correcto? Y aquí ¿qué es lo que vemos? Que efectivamente, con el ingreso del préstamo por $8,000, nuestros saldos finales de caja de marzo del 2023 y de abril del 2023 están en positivo. Entonces, a partir de aquí ya podemos tomar la decisión, ¿ok? Porque aquí, en principio, el primer paso es obtener un préstamo o financiarnos de tal manera que en ninguno de los meses digamos, en rojo, tengamos déficit y podamos solventarnos, ¿ok? Ese es el primer paso para ver. Entonces, en este escenario, vemos que sí cumplimos con ese requisito, en principio. Adicionalmente, podemos evaluar los siguientes desembolsos de préstamo que nos ofrece el banco, ¿no? Por ejemplo, si con $8,000 que nos presta estamos en positivo en cuanto a los meses de marzo y abril y demás meses, analicemos el siguiente escenario. ¿Qué pasaría si nos prestan 11,000? Obviamente voy a tener también un mayor saldo final de caja, ¿no? Porque aquí pasaría de $2,691 a $5,691. Es más, tenemos un adicional de $14,000. Es más, el banco te dice, ok, hasta $14,000, mira, te puedo financiar y págame 1,666 mensuales por todo el 2023, ¿correcto? Obviamente vamos a tener un saldo de caja positivo. Es más, nos vamos a ir a un excedente que podríamos ya revisar qué tan bueno sería, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar aquí también la parte de los intereses, porque vamos a pagar o nos vamos a endeudar por todo el 2023 y vamos a pagar cuotas mensuales que están incluidos los intereses. Entonces, habría que ver aquí el análisis, qué me conviene más, ¿no? Ejemplo, en este escenario donde me prestan 8,000, los intereses a pagar serían $566 por todo el 2023. ¿Ok? Sin embargo, en el escenario siguiente, con el préstamo de $11,000, pasaríamos a pagar $778 más de interés. ¿Correcto? Ni qué decir del siguiente, que pagaríamos $990 dólares de interés. Entonces, obviamente que digamos, los intereses van de manera ascendente porque el desembolso de dinero del financiamiento es mayor, ¿no? Hay que evaluar aquí, como les digo, y el caso en particular de cada empresario, si es suficiente contener este flujo de caja a este nivel, digamos, con este saldo, o es necesario tenerlo a este nivel, ¿no? Porque hay que evaluar, como les digo, el tema de los intereses. Entonces, ahí habría que ver qué tan productivo sería endeudarnos más de la cuenta y pagar más intereses. Entonces, esa es la premisa, el análisis que tiene que dar el empresario para poder revisar, elegir la forma de financiamiento. ¿Para qué? Todo en base a para que en ningún mes del periodo, del flujo de caja proyectado, tengamos algún déficit. ¿Por qué? Entonces, yendo a la parte teórica y ya habiendo resuelto toda esta práctica, entonces nos damos cuenta de que esta herramienta del flujo de caja nos ayuda a poder prevenir, adelantarnos, poder decidir con un margen de tiempo mayor a las cosas que podrían pasarnos. Porque ¿qué pasaría si no haces tu un flujo de caja proyectado? Quizás llega marzo y te das con la sorpresa de que en marzo tienes déficit y no alcanzas para pagar. Entonces, ahí digamos que ya, digamos, la brecha para poder decidir
o buscar financiamiento se acortan, ¿no? Porque ya estás con el problema encima. Entonces, esta herramienta nos sirve justamente para prevenir estos imprevistos que pueden pasar o decidir si en algún momento hay un pequeño desembolso más que se quiera hacer, alguna inversión adicional que se quiera requerir en bien de la empresa, para poder ver cómo cumplir con ese proyectado desembolso, ¿no? Ya sea inversión u otros, ¿no? Entonces, vemos cómo esta herramienta nos va a ayudar a poder proyectar y decidir con más antelación y con mucha más margen de maniobra qué es lo que le conviene a nuestra empresa, ¿no? A nuestro negocio, digámoslo así. No sé si ahí, digamos, vamos a realizar más adelante un caso de flujo proyectado básicamente muy parecido a este, con la misma información. Solamente lo que vamos a hacer es, lo único que va a cambiar es el tema de las cuotas, ¿no? No sé si hasta ahí hay alguna consulta que requieran hacer. A ver si me ayudan, Enrique, por ahí. Porque aquí vamos a pasar, luego me parece del break, a irnos a los grupos, a la sesión de grupos para poder resolver el caso práctico, que es básicamente el mismo, ¿no? Walter, las preguntas las he ido resolviendo a lo que han manifestado en el chat. Y como esta vez la sesión va a ser bastante extensa por justamente eh, digamos, el reto que significa hacer un flujo de caja, mejor nos vamos al break y tendremos más tiempo para la sesión grupal. Ya, perfecto, perfecto, está bien. Entonces vamos a tomar el break que es no recuerdo bien, 10 minutos me parece, o 5, no lo sé, si me ayudan por ahí, por favor, y regresamos con el caso práctico. De tiempo que queda antes de finalizar, vamos a compartir o ir revisando la solución. Es probable, no sé hasta qué pestañas se hayan quedado, pero es probable que en la parte de no sé si alguien llegó a costos y gastos, la verdad no lo sé, pero vamos a ir revisando de manera un poco más rápida todo lo que se ha pedido hacer, ¿no? En base al enunciado del caso práctico. Básicamente los estados financieros ya los tenemos, en la misma información trabajada hace un momento, ¿ok? Luego pasaríamos a las ventas históricas, que es determinar el porcentaje del incremento de las ventas a través de los años, ¿no? Para este ejercicio hemos determinado un 14,29%. Este 14,29% lo vamos a plasmar en nuestros ingresos, en el presupuesto de ingresos. ¿Por qué? Porque ya tenemos el histórico como base, ¿correcto? Y vamos a ver cuánto va a incrementar para el periodo siguiente. Entonces, básicamente lo único que vamos a hacer es 14,29 por los 50,300, que serían 7,188. ¿Correcto? Y así en todos los meses. Eso nos va a dar nuestras ventas proyectadas en todo el 2023. En la siguiente pestaña pasaríamos a la distribución por porcentajes. Ojo que esta distribución por porcentajes es dato, no lo vamos a determinar, es dato. Lo que tenemos nosotros aquí es la parte de totales. Ejemplo, 720,713, que serían las ventas totales que están aquí, que serían representados el 100%, ¿no? Si nos dan como dato que en enero la distribución mensual es de 7,98, solamente multiplicaría nada más el 7,98 por los 720,713, no, que me daría 57,488 para el mes de enero y así sucesivamente. ¿Ok? En cuanto al costo, ¿se acuerda que el costo aquí, el porcentaje, habríamos que ir al estado de ganancias y pérdidas en cuanto a cuánto representaba nuestro costo de venta? 70%. Ok, ese costo simplemente lo representaríamos aquí y como ya tenemos las ventas, que es la base inicial, solamente haríamos la multiplicación, ¿no? El 70% de 57,488 sería los 40,522 para el mes de enero y así sucesivamente. Ok, respecto a los gastos, de la misma manera. ¿Por qué? Porque esta información la tenemos en el estado de ganancias y pérdidas. 15% de gastos administrativos y 12 para gastos de ventas. De la misma forma como hemos hallado nuestro costo, tenemos que hacer la multiplicación y determinar mes a mes cuánto es nuestro costo administrativos y de ventas. ¿Ok? En cuanto a gastos,
En cuanto a gastos, y aquí entramos ya a información también que nos da el enunciado, ¿no? Este es el listado de gastos de todo el ejercicio o de todo el año, la proyección en cuanto a absolutamente todos los gastos en los que incurre el empresario, en este caso en particular para el modelo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, básicamente es información que ya la habíamos tratado entre sueldos, alquileres, mantenimiento, seguros, gastos de servicio público, imprevistos varios, etcétera. ¿Ok? En cuanto a la línea de otros gastos, esos porcentajes también los sacamos del estado de ganancias y pérdidas, que también, como les había comentado, no es que sea muy razonable, pero hay que colocarlos como una línea más. Está representado en este caso por el 1.51 y 0.50 para otros gastos. ¿Ok? Y a partir de ahí armamos nuestro estado de ganancias y pérdidas. Primero, en cuanto a los porcentajes proyectados, ¿ok? Es básicamente trasladar información de nuestros presupuestos, de ingreso, de costos y gastos y otros, trasladarla aquí, mes a mes, solamente pasarla nada más. Y llegar a este punto de utilidad antes de impuesto para que nos queda finalmente calcular el 1% del impuesto a la renta por las ventas, ¿no? El 1% de nuestras ventas es el 575, y así todos los meses, y así todos los meses. Ahora, ¿qué nos faltaría? O el otro modelo que hemos estado revisando del estado de ganancias y pérdidas es en cuanto al listado de gastos. Y este listado lo vamos a trasladar aquí. Aquí está. Tenemos ventas, tenemos la línea de otros ingresos que hemos visto y tenemos la información de todo el listado de egresos, ¿no? Que hemos visto hace un momento, perdón, en el listado de gastos aquí. Prácticamente trasladar información. Una vez que tengamos líneas de ingresos y de egresos, podríamos obtener nuestra utilidad antes de impuestos, que básicamente es total ingresos menos egresos, ¿correcto? Y aquí a partir de ahí calcular el 1%, que es el 1% de nuestras ventas para el pago del impuesto a la renta. Nada más. Y aquí tendríamos nuestros totales, ¿no? Nuestros totales finales. Ahora, en cuanto al flujo, solamente ahora pasaríamos a trasladar información. Trasladar información en cuanto al flujo proyectado, y aquí tenemos el original. En el original que vemos, recuerdan que en el enunciado había un tema o había una arista donde nos decía, oye, por si acaso, si tienes dificultades en alguno de los periodos, te ofrezco un financiamiento, acá tengo las cuotas, que básicamente es esta información, y tengo los porcentajes, tengo el interés, tengo la cuota, tengo el monto y tengo los periodos. Tú evalúa cuál te conviene. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que en los meses entre enero y junio estamos en rojo. Eso quiere decir que estamos en déficit. No vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones inmediatas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sigue? A partir de ahí es evaluar algún tipo de financiamiento. Entonces, tenemos tres escenarios, ¿no? Que es lo que hemos visto hace un momento. Bueno, los escenarios básicamente no tres. Tenemos los escenarios partiendo de un mismo importe de financiamiento, que serían los 20.000, porque para todos los préstamos manejamos el importe de 20.000. Lo único que está cambiando es el tema del plazo para pagar el préstamo, ¿correcto? En 3, 6, 9, 12 o 15 meses. Obviamente aquí, si se dan cuenta, la cuota va a aumentar, va a disminuir en cuanto a la cantidad de meses. Entonces, vamos a evaluar qué préstamo nos conviene y analicemos el préstamo número 1 de $20.000 a 3 meses, ¿ok? A 3 meses. Entonces, vemos que con el préstamo número 1 en el mes de marzo, vamos a tener, bueno, el flujo de efectivo de marzo va a estar bien y en abril también, incluido que en abril ya empezamos a pagar el préstamo. Pero pueden observar que en los meses de mayo, junio y julio todavía vamos a mantener un déficit. Y yo les había mencionado en la clase que esto es como una cadena, ¿no? No necesariamente que un mes tenga déficit y yo me financie ese mes, quiera decir que el siguiente mes esté bien o esté en positivo. Hay que analizar, digamos, correlativamente todos los meses para ver si el préstamo que estamos optando nos va a liberar en todo el año o en todos los periodos venideros
que nuestro saldo final de caja sea positivo. Entonces, revisando el caso del préstamo a 3 meses, vemos que no cumple con las expectativas porque igual seguimos en rojo en los meses de mayo, junio y julio. Ahora, analicemos la parte del préstamo 6 meses, ¿ok? Porque el préstamo 6 meses o sea, se mantiene en 20.000. Lo único que está cambiando es que durante 6 meses yo voy a desembolsar 3.497 dólares, ¿ok? Lo que me va a permitir que mi flujo o mi saldo final de caja sea positivo, ¿ok? Aquí vemos que analizando el préstamo 6 meses, ya yo puedo cumplir con mis obligaciones mensuales porque voy a tener en los meses donde se consideraba tener un saldo negativo, como eran los meses anteriores de mayo, junio y julio, ya los puedo tener en positivo, ¿ok? Entonces, ya tendría que evaluar a partir de aquí qué desembolso, porque es probable que el siguiente desembolso de los 20.000 también, pero a una cuota mayor perdón, a un plazo mayor de 9 meses, también me cumpla con las expectativas y yo pueda tener un saldo final de caja positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El detalle es que habría que analizar el tema de los intereses, ¿no? Porque aquí yo voy a tener un desembolso de intereses por 983 dólares al préstamo a 6 cuotas, ¿correcto? Sin embargo, si me voy o acepto el préstamo a 9 meses, yo voy a terminar desembolsando 1.414 dólares de intereses. Entonces, en el análisis que se le da, obviamente yo como empresario voy a querer siempre pagar un menor interés, ¿no? Obviamente voy a querer mantener un interés bajo y que cumpla con las expectativas de que me pueda generar un flujo de saldo final de caja positivo. Entonces, ahí la evaluación ya va del empresario. Si me conviene pagar obtener un préstamo a 3 meses o a 6 meses que cumpla con mis expectativas, o por el contrario, analizar el mismo desembolso, pero a un plazo mayor, que va, digamos, en desencadenar un pago mayor de intereses, ¿no? Un pago mayor de intereses. Entonces, básicamente, esa es la resolución del caso práctico que hemos trabajado en la sesión grupal. Voy a comenzar a compartir digamos, la lámina final de la presentación, para quizás por ahí podamos resolver algunas consultas. No sé si a todos les ha quedado claro. Voy a pasar a compartir la siguiente lámina. Me confirman, por favor, si se ve. ¿Ok? En cuanto a las reglas de oro sobre las proyecciones, ¿no? Entonces, dice, tener información previa para poder hacer las proyecciones es una regla de oro. Dice, a falta de información, hacer proyecciones siempre sobre una base o tomando algún criterio lógico. Justo en la sesión grupal empezamos con una pregunta, porque hemos visto que el flujo de caja lo podemos generar tomando de base dos informaciones. Una, si tu empresa tiene contabilidad y maneja estados financieros, o por el contrario, si no las tiene, pero más bien maneja un listado de gastos. Básicamente, con estas dos bases podemos hacer un flujo de caja proyectado. Pero la premisa es iniciar, oye, yo sabes qué, tengo contabilidad, puedo trabajar con información de mis estados financieros, o por el contrario, si no la tengo, trabajar con mi listado de gastos, ¿no? Entonces, si en el camino se presentan dificultades, resolverlas usando el sentido común, y continuar, se pueden hacer adaptaciones. Obviamente, justamente en la proyección que se hace, justamente es para prevenir sí, para prevenir alguna dificultad que se venga en el futuro, ¿no? Y tener ese margen de maniobra que siempre les he estado comentando. Dice, siempre observar que el saldo final de caja a fin de evaluar su razonabilidad. Obviamente que eso tiene que darse en cuanto a la realidad. Ejemplo, ¿qué pasaría si en algún momento no se tiene contabilidad, sin embargo se tiene este listado de gastos, ¿ok? Pero no incluimos en este listado de gastos alguna línea, ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Algún gasto variable, probablemente, ¿no? Me olvide de colocar.
es probable que mi saldo de caja sea siempre positivo y siempre alto. ¿Por qué? Porque estoy obviando un gasto. Entonces, hay que ver en la realidad y de repente esa podría ser, digamos, una alerta para poder definir si mi saldo final de caja es razonable o no. ¿Es razonable o no? Ya le hemos mencionado varias veces que para armar el estado de flujo, el flujo de caja se tiene que trabajar con toda la información posible en cuanto a la línea de gastos. Obviamente, y que esos gastos sean los reales, ¿no? Los reales. Dice, el flujo de caja es una proyección que puede ser constatada con la realidad conforme van pasando los meses. Si en la primera oportunidad hay muchas diferencias, no hay que desanimarse, ¿no? Tomarlas como lecciones aprendidas. Sí, obviamente, puede haber variaciones y tu proyección del flujo de caja se podría ver muy distanciada de la realidad cuando ya tienes encima el mes. Pero eso no quiere decir que los demás meses no vayan a pasar lo proyectado, ¿no? Ya, digamos, tendrías que hacer algún tipo de ajuste a tu flujo de caja para llevarlo más a la realidad. Eso puede pasar también, eso es una de las posibilidades. La idea es seguir con el plan y no desanimarse a la primera, ¿no? Mantener ese flujo de caja que como herramienta para el emprendedor es muy importante, es muy importante. No sé si hay alguna consulta adicional por ahí que me la quieran hacer llegar. Parece que no. Por aquí Sí, hay una. Ay, sí, Enrique. Hola, ¿qué tal? Entiendo que mucho es sentido común, pero ¿a qué se refieren exactamente con que un flujo de de caja, perdón, es razonable o no es razonable, más allá de estar en rojo o en verde? Ok, lo que pasa es que justo hace un momento lo estaba comentando y te pongo un ejemplo claro, ¿no? Si yo no tengo contabilidad y hago mi flujo o quiero hacer mi flujo de caja proyectado, ya proyectado, y no estimo alguna línea de gastos, es probable que mi saldo de final de caja esté elevado, ¿ok? Y en la realidad habría que evaluar esa información con la realidad, ¿ok? Porque estás viendo proyecciones del año anterior o de periodos anteriores. Entonces, que sea razonable quiere decir que no esté muy alejado de la realidad, porque si obvio algunas líneas en el listado de gastos, voy a tener siempre excedente, excedente y excedente en todos los meses, que probablemente cuando lleguemos al mes en cuestión, no te dé con tu proyectado, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasó? Si en mi flujo de caja yo tenía un excedente de 5.000 soles al final del mes de enero, pero ahorita en la realidad estoy en enero del 31 de diciembre y tengo 500, ejemplo, y tengo 500. Entonces, algo está pasando, algo estoy obviando, porque este flujo de caja no está ajustado a la realidad. No es, no está, digamos, razonablemente ajustado. A eso se refiere. Entonces, obviamente, si tienes un flujo de caja que te muestra información que no está acorde al sentido común, a la experiencia del empresario, porque vuelvo y repito, aquí también se trata de ver la experiencia del empresario en cuanto a sus operaciones, ¿no? Tampoco voy a hacer digamos, a proyectarme que voy a vender en demasía o que no voy a gastar en alguna línea de gastos y que voy a obviarlo. Entonces, esto me va a generar que se pueda, que el saldo final de caja no pueda ajustarse a la realidad. Y eso sería un poco complicado. Eso sería un poco complicado. Walter, tengo una consulta muy breve. No sé si guarda relación con Selene, toda la información que nos has dado. cuéntame, ¿Existe Selene. como una norma o una pauta para comprender cuándo un negocio pasa de ser un emprendimiento a una empresa? Y un poco me surge la pregunta porque aquí hemos visto, sé que son ejemplos, pero hemos visto cifras grandes, o en algunos casos nos ha tocado compartir con compañeros que mencionan Ujú. de sus negocios, y creo que aquí estamos un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno deja de ser emprendedor y se convierte en empresario? ¿O hay una definición, hay como montos, hay características que marquen puntualmente la diferencia? Mira, básicamente los términos emprendedor y empresario es que tú empiezas un emprendedor porque entiendes que tu negocio está en fase de inicio y quiere desarrollarse para llegar a, digamos, a tener
un nivel, ya sea en ventas o gastos, o posicionarse en el mercado de forma constante, ¿no? No necesariamente yo te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Si tú vendes tanto al mes, ah, ya, ok, tú eres empresario. O tú eres emprendedor si vendes por debajo de este nivel, ¿no? De este nivel. No necesariamente se trabaja así. Ahora, básicamente lo que en la práctica se da, en la práctica sí, y aquí hemos estado elaborando información en cuanto a emprendedores y empresarios. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hablamos de empresarios es común saber que cuentan con contabilidad. Es muy probable que los emprendedores que tienen su pequeño negocio no cuenten con contabilidad. Y cuando me refiero a contabilidad es que no, como el negocio recién está, digamos, en su fase inicial, no cuenten con el suficiente flujo para poder desembolsar a alguien o a un profesional que les llegue, que les haga la contabilidad y te puede emitir estados financieros, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, cuando ya hablamos de empresario, yo creo que muchas veces se relaciona con el tema de quizás tener alguna contabilidad o tener montos a un profesional que trabaje esta información de forma real, ¿no? De forma real y razonable. ¿Me entiendes? Ahora, si me dices, hay un importe, no necesariamente. Hemos estado dando ejemplos en cuanto a, y ustedes mismos han estado dando ejemplos de su emprendimiento, de su empresa, que maneja montos altos, y hay otros que no necesariamente se va a regir por el tema de los montos, por el tema de los montos. Ok, listo, clarísimo. Digamos que el factor contable podría ser un buen indicador para alcanzar una definición precisa, ¿no? O más, o que se acerque Sí, más a una realidad. sí, porque si ahorita yo pregunto a todos los empresarios que están aquí, ¿cuántos tienen contabilidad? ¿Cuántos emprendimientos tienen un profesional contable? Es probable que la mayoría, estimo, es probable que la mayoría me diga que no. Hay algunos que me dirán que sí, efectivamente, pero es probable que no. Por eso justamente, yéndome al caso del flujo, hay una parte que hemos hecho con información de estados financieros que lo hace el contador, correcto, el profesional, pero sin embargo, si no tuvieras eso, tú puedes armar tu listado de gastos, ¿no? Como emprendedor, tú mismo hacer tu listado de gastos y relacionar todos los egresos tenidos en el mes para que tú puedas proyectar tu flujo de caja. Básicamente así. Muchas gracias, Walter. Gracias. Hola, Walter. Primero que nada, Hola, gracias Mary. Gracias. tengo la cabecita como el emoji que le sale fuego aquí arriba. Este, justo ahorita de lo último que acabas de mencionar, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Mary. Eh, Tengo un contador que me lleva, pues, por decirlo, lo básico, ¿no? Ujú, Declaraciones, facturación, pero pues la realidad es que tampoco yo a mi contador le entrego como la realidad de lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, es ujú, una realidad, solo lleva lo que ujú, es la cuenta fiscal. Ahora, yo sé que tengo que empezar como por una parte de organización interna, porque sí hay varias cosas que todavía me hacen falta. Y mi pregunta iba a esto. Para empezar a aprender un poco de esta organización financiera, sería como que enfocarme en que por mes mínimo tengo que llenar la tabla que dice gastos uno. ¿Sería eso? ¿O cómo podría yo empezar ese paso a organizar realmente para en algún punto, incluso cuando mi contador me diga, ok, a ver, dame esto, dame el otro, para que ujú. yo te saque todo tu análisis, yo diga, "Ok, aquí está, ¿no? Pero, ¿cómo puedo empezar?" Perfecto. Mira, Ajá. en cuanto a la línea de gastos que tú me dices, bueno, con el detalle que me has dado de que normalmente no incluyes todos los gastos en información que trasladas al contador, en principio, con esta información, el contador lo puede hacer tu flujo. ¿Qué es lo que pasa? Que no está muy arreglado a la realidad, ¿no? Porque te va a dar un monto que en papel está bonito, pero en que en la realidad no se va a asemejar en nada. Justamente entramos a hablar de que estos importes de saldo sean razonables, ¿no? Porque si tú ves un saldo, digamos, elevado,
o obvias esos gastos que no le das al contador, es probable que tu saldo final de caja sea positivo siempre y que Exacto. en teoría tengas un excedente para poder invertir. Pero cuando volteas y revisas billetera, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, dices, oye, aquí está faltando algo. Claro, y ahí te pones a ver el tema de que, ok, yo no le he pasado esta información al contador porque le estaba obviando y es un gasto de la empresa. Es un gasto de la Ujú. empresa. O son gastos de la empresa. Y en cuanto a la línea de ingresos, bajo tu experiencia, digamos, tú puedes tener un histórico o no de cuánto es lo que ha vendido hace un año, hace 2 años, hace 3 años, o no lo puedes tener bajo tu experiencia, ¿cuánto crees que podrías incrementar? Obviamente que el emprendedor puede ser en muchos casos muy optimista, ¿no? Muy optimista y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que voy a vender, no sé, un 15% más, perfecto. Pero otros podrán decir, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que voy a vender un 30% más porque voy a poner un nuevo local y voy a tener más ingresos. También podría ser. Pero si no tienes ninguna de las dos cosas y te pasas de optimista y dices, oye, ¿sabes qué? Creo que voy a incrementar un 40%, como que no se puede ajustar la realidad en cuanto al presupuesto de ventas que vas a proyectar. Entonces, si no tienes contabilidad, ojo, si no tienes contabilidad, mucho va a intervenir la parte de la experiencia del mismo emprendedor, porque él sabe cuánto vende y él sabe cuánto gasta. O sea, tiene información de primera mano. Ahora, como recomendación, sí, efectivamente, si tienes contabilidad, trasládale toda la información que tenga de los gastos para que con esa información te haga un flujo proyectado, pero real, y tú puedas decidir a partir de ahí si estás en rojo o estás en verde o de repente sí tienes excedente y puedas reinvertir ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación para tu caso en particular, ¿no? Ok, ok, muchas gracias. Gracias, Mary. Eh, eh, También, sí, Hola, Guillermo, soy cuéntame. Guillermo. Guillermo, cuéntame. Sí, sí, en el básico sí nos dieron un Excel y ahí había para todo lo que es ingresos, para el registro, ¿no? De ingresos, de ventas, Correcto. gastos, o sea, todas las Ajá. proyecciones, ¿sabes? O sea, ya habíamos hecho incluso el flujo, o sea, más detalladamente, con más tiempo. Y, o sea, si te tomas un poco de tiempo, no es complicado, en realidad es muy fácil llevar el registro, Sí, todo, y muy completo, y muy completo. ojo, que aquí habría una información adicional que también lo podrían trabajar, porque probablemente tus ventas, aquí hemos trabajado todo al contado, ¿no? Vendo en el mes, cobro en el mes. A mi proveedor le pago en el mes, pero en la realidad a veces eso no sucede, ¿no? Porque tú pagas a 15 días o al mes siguiente o a 2 meses o a 3 meses, o también cobras a mes, a los 2 meses o a los 3 meses. Entonces, lo que vendes en el mes de enero, probablemente el cobro ingrese en febrero o en marzo o en abril. Eso también es una característica normal que se tiene que poner en el flujo de caja. No, digamos, para el ejercicio práctico no lo hemos puesto, pero en la realidad pasa. Porque tú ya, digamos, tienes acuerdos con tus clientes, con tus proveedores, y acuerdas a un mes o 2 meses que vas a pagar o vas a cobrar. Entonces, esa información también hay que tenerla clara, ¿no? Hola, Walter, hola a todos, buenas Nina, noches. Disculpe que los interrumpe hasta ahorita que son 9:11. Quienes no tengan ninguna duda y tengan pues compromisos y 8:11 para quienes nos acompañan desde México, les agradecemos mucho su tiempo y esperamos que la sesión y todas las sesiones del módulo les hayan servido mucho y que empiecen a aplicar todo lo compartido tanto por Walter como por Enrique. Y quienes todavía tengan alguna duda, creo que nos quedamos ya con las últimas preguntas para ir cerrando. Sí. ¿Verdad? De igual forma, rápidamente todos prendemos nuestra cámara para poder tomarnos una foto y por el chat del grupo de WhatsApp le vamos a estar compartiendo la encuesta de satisfacción e igual en el grupo, tanto en el grupo de WhatsApp como aquí en el chat del Zoom, les estamos compartiendo el forms para que lo puedan llenar. Mientras van prendiendo todas sus cámaras, ahí Carla, Clara, Ninosca, Álvaro, Gisela, Hugo, Dafna, Don Pete, Enrique, qué alegría verlos a todos. Y bueno,
Este no es el final, es el inicio de un camino bastante largo y a poner en práctica en todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Así que bueno, damos fin con una enorme sonrisa y con muchos éxitos para cada uno de ustedes. Entonces, a la cuenta de 3 voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Quienes Gracias a decidan quedarse para todos. hacer algunas preguntas adicionales, ahí lo. Pero ya dimos por culminado este módulo. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias, Muchas Valentina. gracias. Gracias, Gracias, Enrique. Ángela. Don Gracias a Pete, por su todos. tiempo. Y Gracias, Gracias. Guillermo, Patricia, Mary. Buenas noches. por el grupo de WhatsApp también vamos a estar compartiendo todo el material de estas últimas 4 sesiones que hemos tenido. Vamos a compartir todo. Y no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo, gracias por sus consultas también, gracias por el valor agregado de sus recomendaciones también. Así que les mando un abrazo a todos, a todo México, a todos los rincones del Perú también. Así que ha sido un gusto conocerlos, un gusto trabajar con ustedes, un gusto, digamos, compartirle un poquito de estas sesiones que son tan importantes para todos los emprendedores, los empresarios de a pie, ¿no? Que quieren llevar, digamos, buenas sus cuentas. Así que un gusto compartir con ustedes. Que estén bien. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional, no lo sé, la verdad. La Así que sí. encuesta nos la mandan por WhatsApp.